Era un lunes como tantos otros. Camila había salido de casa a las 5 de la mañana, como hacía desde hacía casi 2 años, con el mismo uniforme azul marino y los auriculares reproduciendo una grabación en alemán. Mientras caminaba hacia la estación de metro, repetía frases mentalmente, como si se estuviera preparando para un examen que nunca llegaba. En la mochila, el cuaderno rojo, donde anotaba palabras nuevas y frases que aprendía en los ratos libres. Nadie en la empresa lo sabía. Para ellos, Camila era solo la mujer que pasaba el trapo por el pasillo del piso 12, la que siempre decía buenos días en voz baja y evitaba cruzar miradas. Ella sabía el nombre de casi todos, pero nadie sabía el suyo, y eso le dolía, más de lo que admitía. Aquel día, el ambiente en la empresa era extraño, un movimiento inusual en el vestíbulo, gente subiendo y bajando los ascensores con carpetas y prisa. Camila se dio cuenta de que algo importante iba a suceder, pero como siempre, nadie le dijo nada. Cogió su carrito de limpieza y siguió con su rutina silenciosa. Al pasar por la recepción del piso 11, escuchó una voz diferente. Era un francés fuerte, rápido, nervioso. Ella entendió de inmediato lo que el hombre decía. Estaba perdido. Tenía una reunión programada, pero nadie lo entendía. Los recepcionistas se miraron sin saber qué hacer. Camila dudó. Sabía que no debía meterse, pero algo en ella simplemente no pudo soportar la vergüenza de ver a ese visitante siendo tratado como un problema. Camila miró a su alrededor, respiró hondo y sin hacer ruido se acercó al visitante. Él la miró, desesperado, e intentó comunicarse con gestos, señalando el teléfono móvil y luego la recepción. Camila, con la cabeza baja, solo susurró: «Je parle français», y el hombre la miró inmediatamente, como si ella se hubiera convertido en un punto de salvación en un mar de confusión. Con su mirada, ella se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Tenía que ayudar. Sin dudarlo, comenzó a traducir lo que él decía, guiándolo por los pasillos mientras le explicaba dónde debía ir para la reunión. El hombre agradeció en un francés formal, casi con reverencia, mientras ella lo conducía con calma. En ese momento, Camila se dio cuenta de que no era solo una limpiadora. Ella era más, pero claro, nadie allí lo vería. Nadie vería nunca lo que había detrás de aquella mujer invisible. En el fondo, se preguntaba si alguien notaría siquiera cuando la conversación terminara. Cuando finalmente el hombre fue recibido en la sala de conferencias, Camila se alejó discretamente, volviendo a su rutina de limpieza. Fue en ese momento cuando el CEO de la empresa, Rodrigo Asís, apareció en la recepción, observando la escena. Tenía una mirada curiosa, pero no dijo nada. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más, como si estuviera tratando de entender lo que acababa de suceder. Camila no sabía si él había notado su ayuda o si simplemente estaba preocupado por la imagen de la empresa. Pero en ese instante se sintió extrañamente vista, aunque fuera por unos pocos segundos. Su corazón se aceleró. Esas palabras, ese momento, ella nunca imaginó que podría ser vista así, por alguien importante. Sin embargo, también sabía que todo volvería a ser como antes, volvería a ser invisible. Al fin y al cabo, para la mayoría de la gente, Camila nunca pasaría de ser un simple número en el horario de trabajo. Lo que Camila no sabía es que ese pequeño acto de bondad, de simplemente traducir palabras, comenzaba a ser comentado por los pasillos de la empresa, pero no de la forma que ella imaginaba. Por la tarde, durante el café en el comedor, escuchó a un grupo de gerentes discutir el problema del visitante. Era como si el hecho de que fuera atendido fuera un fallo de protocolo, y entonces, como siempre, entró en escena Álvaro Duarte, el director de Recursos Humanos, con su tono severo y mirada de desdén. No se dirigió directamente a Camila, pero habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran.
¿Quién se atreve a hablar con un cliente sin ser autorizado? La frase estaba cargada de desprecio, como si fuera un crimen mortal que ella hubiera ayudado a alguien. ¿Ella sabe francés?, preguntó Álvaro a los demás. ¿Tiene alguna formación formal? Camila se sintió pequeña, como si sus habilidades no tuvieran ningún valor. Era solo una limpiadora, y ese era el único título que podía ostentar, independientemente de lo que supiera hacer. Sintió un peso en el pecho, el tipo de situación que todos los días la hacía sentir que nunca sería más que la mujer que empujaba el carrito de limpieza. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se resistía. Ella no era solo eso, pero allí nadie parecía dispuesto a verla. A medida que pasaron los días, el episodio del visitante francófono se desarrolló de maneras inesperadas. Camila, en el fondo, sabía que no había sido una simple casualidad, pero no se atrevía a contarle a nadie cuánto significaba aquello para ella. Sabía que todo podría volver a ser como antes y no quería generar más problemas. Sin embargo, lo que sucedió después fue un shock. Una mañana, mientras Camila hacía su trabajo rutinario, notó a un hombre entrando en la sala donde estaba limpiando, intentando buscar algo entre papeles esparcidos sobre la mesa. Parecía perdido. Ella se acercó disimuladamente como de costumbre, pero al escuchar su voz, reconoció el acento árabe. El hombre estaba tratando de hablar en árabe, y con solo una breve mirada, Camila se dio cuenta de que estaba teniendo dificultades para expresarse con los demás. Fue en ese momento cuando decidió actuar de nuevo. Sin dudarlo dijo, «Salam alaikum», y el hombre la miró con un alivio instantáneo. No hubo vacilación esta vez. El árabe era perfecto, fluido, como si hubiera crecido hablando esa lengua. El diplomático libanés le agradeció, y Camila sintió un nudo en la garganta. Pero, antes de que pudiera alejarse, Álvaro apareció, como siempre, interrumpiendo cualquier posibilidad de reconocimiento. «No es tu trabajo, Camila», dijo de forma brusca, como si ella estuviera invadiendo algo que no le pertenecía. El diplomático intentó defenderla, pero sin éxito. Una vez más, fue silenciada. En ese momento, algo dentro de Camila se rompió. No es que fuera ingenua sobre la discriminación que sufría, pero siempre había una parte de ella que se permitía soñar con la posibilidad de ser reconocida, de un día ser vista de verdad. Pero, después de 1700, tantas palabras de Álvaro, de tantas palabras despectivas y miradas que pasaban por ella como si fuera invisible, sabía que nada cambiaría. Al menos no en esa empresa. La idea de un futuro mejor parecía cada vez más distante, y a medida que pasaba el tiempo, su confianza en cambiar las cosas dentro de ese espacio disminuía. Por mucho que se esforzara por dar lo mejor de sí, las paredes de la empresa parecían infranqueables. Pero la vida, de alguna manera, tenía planes diferentes para Camila. Fue como una señal, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Esa tarde recibió un correo electrónico inesperado. La reunión programada para el día siguiente necesitaba un traductor de japonés. El invitado tenía dificultades para comunicarse y nadie en la empresa sabía el idioma. Camila, que había aprendido japonés en su tiempo libre, sabía que esa era su oportunidad. Ya no hubo más dudas. Sabía que tenía que actuar. El jefe, Rodrigo Asís, se sorprendió con su oferta. No esperaba que una limpiadora se ofreciera a traducir en japonés, y mucho menos alguien que nunca había sido reconocido dentro de la empresa. La reunión comenzó con ese aire de formalidad que siempre rodeaba las altas esferas de la empresa. Pero cuando Camila entró en la sala y comenzó a traducir con precisión, algo cambió en el ambiente. El silencio se apoderó de la sala mientras ella hablaba. Todos estuvieron atentos a sus palabras, como si cada frase tuviera un peso especial. El diplomático japonés, sorprendido por la fluidez y claridad de la traducción, sonrió.
Camila sintió el calor de la atención de los presentes. Era como si finalmente lo que ella hacía con tanta naturalidad fuera reconocido. La sensación de estar en ese momento fue indescriptible. Cuando la reunión terminó, Rodrigo se acercó a Camila. Sin una sonrisa, sin grandes elogios, pero con una mirada más atenta le dijo: «Me ayudarás con más traducciones, Camila». Para ella, aquello no fue solo una oportunidad de trabajo. Fue el primer reconocimiento genuino, algo que ella nunca imaginó escuchar de alguien tan importante. Lo que sucedió después de aquella reunión fue un cambio sutil, pero significativo. Camila comenzó a ser llamada para más reuniones, para traducir en diferentes idiomas, desde el francés hasta el árabe. Al principio, nadie hizo mucho alboroto, pero ella sintió un nuevo peso en las miradas que recibía. Era como si algo se estuviera transformando poco a poco. Álvaro, claro, no tardó en percibir el cambio y, como siempre, intentó minimizar la importancia de Camila. Ella es solo una limpiadora, no es una profesional cualificada para esto, decía en voz baja a los demás. Pero ahora la diferencia era que sus palabras ya no tenían el mismo poder. Rodrigo, el CEO, comenzó a confiar cada vez más en Camila. Ella fue llamada a reuniones cada vez más importantes y finalmente Rodrigo la buscó para una conversación privada. Cuando ella entró en la sala de reuniones y vio la mirada seria de Rodrigo, supo que algo estaba a punto de cambiar definitivamente. No sabía qué esperar, pero estaba preparada. Finalmente, él la miró a los ojos y dijo: «Camila, la empresa necesita más que solo limpieza. Tienes algo valioso que ofrecer y creo que podemos aprovechar ese talento». Rodrigo no pronunció grandes discursos, pero lo que sucedió a continuación fue algo que Camila jamás imaginó. La presentó formalmente a los demás miembros de la dirección de la empresa como consultora intercultural. Lo que comenzó como un acto de invisibilidad, ahora se transformaba en un reconocimiento público de su inteligencia, de su talento, de su sabiduría silenciosa. Ya no era la mujer con el carrito de limpieza, ya no. Ese título de consultora, aunque inesperado, trajo consigo un peso que Camila no sabía cómo cargar. Miró las expresiones de los otros miembros de la dirección y entre ellos encontró una mezcla de sorpresa y una ligera aprensión. Álvaro, claro, no parecía nada feliz. «Ella no tiene formación para ese cargo», protestó, intentando desacreditar a Camila ante los demás. Pero algo cambió. Rodrigo, con la firmeza que Camila siempre vio en él, lo miró de vuelta y respondió: «Ella tiene algo que muchos de nosotros no tenemos: visión, experiencia y la capacidad de entender culturas de forma profunda. ¿Qué tiene que decir al respecto?». La escena fue casi simbólica, no solo por la posición de Camila, sino porque, por primera vez, sintió el poder de la verdad siendo reconocido al más alto nivel. A partir de ese momento, Camila sintió un cambio interno, algo que no sabía que estaba guardado dentro de sí. El peso de las palabras de Rodrigo, la mirada de todos esos líderes que ahora la veían con una nueva perspectiva, la transformaron. Sabía que no podía fallar. Como consultora intercultural, no solo tendría que demostrar su valía, sino también romper las barreras que habían sido erigidas por personas como Álvaro, que aún la veían como la mujer invisible. Pero Camila tenía algo que nadie podía quitarle. Sabía quién era, sabía de su propia fuerza. Y, a lo largo de los días siguientes, se sumergió de lleno en su nuevo papel. Dirigió talleres sobre diversidad cultural, medió reuniones entre diferentes departamentos y aportó una nueva perspectiva a la forma en que la empresa trataba con clientes internacionales. El impacto fue inmediato. Muchas empresas multinacionales con las que la compañía se relacionaba comenzaron a pedir su opinión, a maravillarse con su conocimiento y su talento. Camila, finalmente, estaba en la posición a la que siempre había sabido que pertenecía, pero que nunca
había tenido la oportunidad de alcanzar hasta entonces. Lo que comenzó como un simple acto de traducción se transformó en una verdadera revolución cultural dentro de la empresa. Pero a pesar del reconocimiento, Camila sabía que su viaje estaba lejos de terminar. No quería ser solo una figura decorativa o alguien que solo traducía palabras. Quería que la gente realmente entendiera la importancia de la cultura, de las diferencias, del respeto. Continuó, como siempre, trabajando con la misma dedicación, la misma paciencia, pero ahora con un propósito más fuerte. Cada taller, cada reunión que lideraba, era una oportunidad para enseñar a los demás que no existe una línea divisoria entre las personas, que la verdadera riqueza de la empresa venía de la diversidad que existía en su interior. Para ella, lo más importante era cambiar la mentalidad de cada uno, de cada compañero de trabajo, y mostrar que nadie debería ser invisible, independientemente de su posición, de su origen o de su apariencia. La mayor victoria de Camila no estaba solo en el cargo que ahora ocupaba, sino en el legado que estaba construyendo con cada palabra, cada gesto, cada nueva oportunidad que estaba creando para otras personas que, como ella, un día fueron invisibles. La transformación que Camila comenzó a promover dentro de la empresa no fue instantánea, pero sí profunda. Poco a poco, fue solicitada para asesorar sobre cómo mejorar las relaciones con los clientes, cómo integrar mejor las diferentes culturas en los equipos y cómo respetar los diversos orígenes sin caer en estereotipos. Cada desafío que surgía lo enfrentaba con la misma serenidad y sabiduría silenciosa que siempre la definió. En una reunión importante, cuando el director de marketing sugirió que la empresa creara campañas que ignoraran la diversidad cultural para llegar a un público más amplio, Camila se levantó, miró a todos en la sala y, con calma, dijo: «Si no respetan las diferencias, estarán perdiendo una de las mayores riquezas que este mundo tiene para ofrecer». Esa frase, dicha de forma sencilla y directa, resonó en el aire durante minutos. No era un discurso elocuente, ni una gran retórica, pero la sinceridad de sus palabras hizo que todos se detuvieran a reflexionar. Y, una vez más, ella sintió el cambio, un cambio silencioso, pero que comenzaba a producirse en cada uno de los presentes. Con el paso del tiempo, Camila se convirtió en un referente no solo dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Comenzó a ser invitada a dar conferencias sobre inclusión y diversidad en otros entornos corporativos y educativos. Pero, a pesar de todo esto, nunca dejó de ser quien realmente era. Siempre que podía, seguía llevando consigo su cuaderno rojo, como un recordatorio de dónde empezó todo. Sabía que el conocimiento no era algo que debía guardarse solo para sí, sino algo que debía compartirse, algo que podía transformar la vida de otras personas de la misma manera que transformó la suya. En el fondo, Camila creía que cada palabra que anotaba en ese cuaderno tenía el poder de construir puentes, de acercar mundos que, a menudo, parecían distantes. También entendía que su historia, la historia de una mujer que pasó de invisible a líder, era la prueba de que, por difícil que fuera el camino, siempre había una oportunidad de resignificar su propio camino. Con el tiempo, Camila se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en su ascenso dentro de la empresa, sino en cómo lograba impactar la vida de las otras personas a su alrededor. Un día, mientras conducía otro taller sobre diversidad cultural, notó a un joven empleado que parecía particularmente atento a sus palabras. Una vez terminado el evento, él se acercó a ella con una sonrisa tímida y le dijo que sus palabras le habían marcado una gran diferencia. Era un joven que siempre se había sentido
inseguro por su origen y por la forma en que los demás lo veían. Ese encuentro fue un momento de gran emoción para Camila. No sabía cómo, pero sintió que sus acciones estaban creando algo más grande que simples cambios dentro de la empresa. Estaba transformando mentalidades, ayudando a crear un ambiente más inclusivo y más humano. Comprendió que por más que hubiera pasado años viviendo en las sombras de la invisibilidad, ahora era una luz que iluminaba el camino de otros, y eso, para ella, era el mayor reconocimiento que podría recibir. Cuando las cosas comenzaron a estabilizarse y finalmente se sintió cómoda en su nueva posición, Camila decidió que era hora de compartir su historia con el mundo. Sabía que el ejemplo de su vida podría inspirar a otras personas que, como ella, estaban luchando por ser vistas, o que se sentían pequeñas ante los obstáculos inmensos que impone el sistema social. Entonces comenzó a contar su historia en conferencias y en artículos, dejando claro que la verdadera lucha no era contra los demás, sino contra la invisibilidad que el sistema intenta imponernos. Camila siempre decía que el mayor error era pensar que una persona solo tenía valor por su posición social o por el reconocimiento inmediato. Ella era la prueba viva de que el mayor valor de una persona estaba en su dignidad, en el conocimiento que llevaba y en la capacidad de transformar incluso las condiciones más desafiantes en una oportunidad de crecimiento. Para ella, aquel cuaderno rojo, lleno de palabras e historias, era más que un recuerdo de su viaje. Era el símbolo de una lucha silenciosa, pero inmensa. Camila comenzó a darse cuenta de que su historia estaba inspirando a mucha más gente de lo que imaginaba. Cuando empezó a ser invitada a dar conferencias en eventos de grandes empresas y universidades, entendió que su papel era aún mayor de lo que pensaba. Ya no se trataba solo de ser reconocida por sus habilidades o por su posición dentro de la empresa, sino de dar visibilidad a todas las personas que, como ella, fueron subestimadas o ignoradas. Esas conferencias no eran solo una oportunidad para que ella mostrara su talento, sino una oportunidad para abrir puertas a otros, para romper los estigmas que existían en torno a quienes ocupaban los cargos más humildes. Durante esas presentaciones, Camila se convirtió en una verdadera defensora del cambio. Hablaba con una sinceridad que conmovía a la gente, no porque se viera como una heroína, sino porque sabía que su historia era solo una entre muchas que necesitaban ser escuchadas. Y el impacto fue inmenso. Muchos de los que la escuchaban comenzaron a reflexionar sobre las personas que los rodeaban, aquellos que pasaban desapercibidos y que, a menudo, tenían mucho que ofrecer. Fue durante uno de esos eventos que Camila se encontró con Clara, su hija. Ella estaba allí, con su cuaderno rojo en la mano, y la vio a lo lejos, mirándola con una expresión de orgullo en el rostro. Camila sabía cuánto significaba ese momento para su hija. Durante todos los años en que Camila trabajó en la empresa, Clara la veía como una madre fuerte y resiliente, pero no sabía todas las batallas que ella enfrentaba todos los días para ser reconocida, para ser vista. Ahora, Clara la veía como una mujer que de hecho estaba transformando el mundo a su alrededor. Camila sabía que, en ese momento, el legado que estaba dejando para su hija era algo mucho más profundo que cualquier reconocimiento que pudiera recibir de sus compañeros de trabajo. El cuaderno rojo, ahora más que nunca, era el símbolo de un viaje de superación, de resistencia silenciosa y de transformación. Clara era el futuro, y Camila sabía que la historia de ella no terminaría allí. Lo que ella comenzó con su talento oculto estaba siendo ahora pasado a la próxima generación, como un faro de esperanza, resiliencia y dignidad. Camila, ahora con una nueva perspectiva sobre su propio camino, se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba solo
en las oportunidades que conquistó, sino en cómo ayudó a transformar la percepción de otros sobre el trabajo y la dignidad de cada persona. Comenzó a entender que las pequeñas acciones, como escuchar al otro, como respetar las diferencias y reconocer las capacidades que muchas veces son ignoradas, eran las que realmente marcaban la diferencia. No era necesario esperar una gran oportunidad para brillar, sino reconocer el valor en sí misma y en los demás cada día. En su trabajo consultora intercultural, logró abrir los ojos de muchas personas al potencial de quienes estaban a su alrededor. Camila siempre decía que no se trataba de ser reconocida, sino de garantizar que nadie más fuera dejado atrás, invisible como ella un día lo fue. La transformación no era solo interna, sino que afectaba todos los aspectos de la empresa, desde las relaciones entre los empleados hasta la forma en que la organización se posicionaba en el mercado internacional. A medida que pasaban los años, Camila se hizo cada vez más conocida no solo por su competencia, sino también por la humildad con que afrontaba su papel. Nunca olvidó de dónde venía, las dificultades que enfrentó para ser vista y respetada. Cada conferencia que daba, cada nuevo proyecto que lideraba, era un reflejo de su lucha diaria por romper barreras, por mostrar que las personas no deben ser definidas por sus orígenes o por sus ocupaciones, sino por su talento y carácter. Al final de cada evento, siempre recordaba en todos, con una sonrisa, que el verdadero valor de una persona no se mide por sus credenciales o por el puesto que ocupa, sino por el impacto que deja en los demás. Camila sabía que su viaje no había sido fácil, pero el legado que estaba construyendo, el impacto que tenía en la vida de las personas a su alrededor, era más de lo que jamás hubiera podido soñar. Su historia, que comenzó con invisibilidad, ahora se convertía en una verdadera revolución silenciosa. Camila, ya reconocida y con una nueva visión de su papel en la empresa, nunca dejó de mirar hacia atrás. Sabía que el verdadero cambio no estaba solo en los logros personales, sino en el legado que dejaba. El cuaderno rojo, ahora más que una colección de palabras y frases, se había convertido en un símbolo de resistencia, de lucha silenciosa y de transformación. Ya no tenía miedo de ser vista, de ocupar su espacio, de compartir su historia. Cada persona que encontraba, cada historia que escuchaba, se convertía en parte de su propio crecimiento. Pasó a creer que la verdadera fuerza de una persona radicaba en su capacidad de transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje, y eso lo hacía con maestría. Durante un evento en el que fue invitada a dar una conferencia, Camila se dio cuenta de cuánto su presencia allí ya era una victoria. Cuando subió al escenario, miró a la audiencia y vio a tantas personas prestando atención. Supo que esa era la verdadera revolución, una revolución silenciosa, pero profunda. Su mayor orgullo no era haberse convertido en consultora intercultural, ni haber superado las barreras sociales y profesionales que un día parecían infranqueables. Su mayor orgullo estaba en saber que su historia inspiraba a otras personas, que el talento invisible de una limpiadora ahora era una referencia para todos. Camila se había convertido en un ejemplo de cómo la perseverancia, el conocimiento y la dignidad pueden transformar incluso los mayores desafíos en victorias personales y colectivas. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero finalmente estaba en paz consigo misma. El cuaderno rojo, siempre a su lado, no era solo un símbolo de su trayectoria, sino un legado que dejaría para su hija, Clara, como un testimonio de que, no importa cuán invisibles podamos ser para el mundo, nuestro valor nunca será borrado. Siempre estará allí, esperando el momento adecuado para ser revelado. El legado de Camila no fue solo un reflejo de su ascenso profesional, sino de la manera
en que redefinió el concepto de valor humano dentro de la empresa. Transformó la cultura organizacional, mostrando que las habilidades no están determinadas por cargos o apariencias, sino por la dignidad con que se ejerce cualquier trabajo. Su historia, que comenzó de forma silenciosa e invisible, ahora resonaba en cada rincón de la empresa, creando un ambiente donde todos eran valorados, independientemente de sus funciones u orígenes. Camila sabía que la verdadera transformación estaba en las pequeñas actitudes del día a día, en el respeto mutuo, en la escucha activa, en el reconocimiento del talento que muchas veces estaba escondido a la vista de todos. Para ella, esa transformación cultural era el mayor regalo que podía dejar para las futuras generaciones de colaboradores. Camila le entregó su cuaderno rojo a Clara cuando cumplió 18 años, como un símbolo de la fuerza que ella misma había cultivado a lo largo de su vida. No era solo un cuaderno de palabras y frases, sino un legado de resistencia, superación y amor. Al entregar aquel pequeño objeto, Camila sabía que le estaba transmitiendo a su hija no solo una historia, sino una lección. La importancia de luchar por lo que se cree, de no dejarse definir por las circunstancias y de siempre valorar aquello que es invisible a los ojos de los demás. Clara, ahora con un brillo en los ojos, entendió que el verdadero valor no está en las apariencias, sino en la capacidad de transformar el mundo a nuestro alrededor con la fuerza de la dignidad y del conocimiento. Camila finalmente sintió que su viaje había cumplido su propósito. Había dejado una huella no solo en la empresa, sino en el corazón de su hija, que llevaría esa herencia por toda su vida. Al mirar su trayectoria, Camila comprendió que el mayor logro no fue el cargo que alcanzó, ni el reconocimiento formal que recibió a lo largo de los años, sino la transformación que provocó en la percepción de las personas a su alrededor. Su historia demostraba que, independientemente de dónde comenzamos, todos tienen el poder de redefinir su camino, y esa verdad era la que ella quería que todos entendieran. Su viaje no era sobre ser una excepción, sino sobre mostrar que la excepción no debería existir. Al salir de su invisibilidad, no solo encontró su propio valor, sino que ayudó a otros a ver el valor que siempre tuvieron dentro de sí. Camila, sin querer, había iniciado una revolución silenciosa que resonaría por mucho tiempo. Una revolución que comenzó con un simple gesto de traducir palabras y que se transformó en algo mucho más grande. Un movimiento de dignidad y respeto que trascendía las paredes de una empresa. Y mientras le entregaba el cuaderno rojo a Clara, como un símbolo de todo el esfuerzo y amor que habían guiado su camino, Camila sabía que la verdadera transformación la vivirían las futuras generaciones. Su hija, ahora con el mismo brillo en los ojos que ella misma tuvo al iniciar su andar, sabía que el futuro no sería fácil, pero que tendría el poder de crear su propio camino, con coraje y sabiduría. Camila se alejó, con una sonrisa tranquila en el rostro, sabiendo que su misión estaba cumplida. El cuaderno rojo ya no era solo un simple cuaderno, era el legado de una mujer que, al ser finalmente vista, cambió para siempre la forma en que todos veían el mundo a su alrededor. Y lo más importante, sabía que, para su hija y para muchos otros, la invisibilidad jamás sería una opción.